El miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia. Enfoques sobre el miedo. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo, y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede por tanto aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos: miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca a nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos, el miedo en el ser humano no guarda ninguna relación fisiológica como reacción de alerta, sino que es un producto de la conciencia, que expande nuestro nivel de conocimiento. El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia como comer y respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos: se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales: agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Miedos reales y psicológicos. He de reconocer que decir miedo psicológico me escama un poco el alma, ya que todas las emociones son psicológicas, dejando la química de lado, pero los más estrictos con estas cosas me perdonaréis. Lo menciono así porque sé que mucha gente lo llama de esa manera y es como buscará información sobre el mismo. Hecho este paréntesis, seguimos con un ejemplo. Pongamos el siguiente ejemplo sobre un miedo muy común: el miedo al rechazo. En el pasado era muy práctico. El ser humano está predispuesto a vivir en grupo y actuar como una comunidad para superar los grandes desafíos.
En nuestro origen, si un individuo era rechazado por su grupo, acabaría viviendo solo y expuesto a los peligros de los depredadores. En resumidas cuentas, ese problema con el rechazo se resumiría en si te rechazaban, tus posibilidades de morir aumentaban considerablemente. Hoy en día hay que perderle es miedo al miedo, la situación no es la misma y esta inseguridad se ve reflejada en el escénico cuando tenemos que hablar ante desconocidos o personas con las que tenemos poca relación. La gente vive en ciudades o pueblos de cierto tamaño, existen cientos de grupos diferentes en nuestro alrededor a los que podríamos pertenecer y además, en caso de que nos rechazara un grupo, podríamos estar seguros de que ningún depredador nos va a devorar. Creo que es un ejemplo que deja bastante claro cuando el miedo deja de ser real y por tanto, útil y sobre cuando en realidad resulta ser algo psicológico y mental que no llega a representar un peligro auténtico para nosotros. La angustia y ansiedad que nos da a sentirnos en peligro tenemos que analizarla en la medida que la situación lo permita. Si hay un peligro real hay que tenerlo en cuenta, en cambio si es imaginario basado en un impulso interior que busca defendernos de un peligro que actualmente ya no existe podemos trabajar sobre eso para poder superar el miedo irracional. Después de todo, la sociedad avanza mucho más deprisa que la adaptación genética. La emoción del miedo. Este es un apartado que se dividirá en diferentes artículos diferentes porque esta emoción no desaparece de un día para otro. Ni siquiera en el caso de los ficticios como el caso del miedo escénico, la ansiedad y los nervios que acompañan a salir al escenario están presentes en muchos actores hasta el momento en el que salen al escenario. Lo que se hace es más fácil de superar y que el miedo no resulte intimidador con la práctica. Debido a las vivencias de cada persona, existen miedos personales que solo tenemos nosotros. Esto se ve reflejado constantemente en las fobias. Una fobia no deja de ser un caso muy acentuado de temor que nos dificulta una tarea en concreto. Cuando esta emoción resulta insuperable es una fobia crónica y necesita un tratamiento especializado para superarla. Aquí tienes más información sobre las fobias. Si los miedos psicológicos que tenemos son normales, es decir, no nos limitan en sentido alguno más allá de una incomodidad, un nivel bajo de ansiedad y ciertos nervios, no hay de qué preocuparse. Si queremos que nos afecten menos, lo mejor es que salgamos de nuestra zona de confort y hagamos aquellas actividades que nos expongan a esas emociones. En estos casos, la exposición paulatina es una herramienta que funciona muy bien para reducir el efecto que tiene sobre nosotros. Definición de temor. Diferencias entre temor y miedo. Hay que definir temor para diferenciarlo de sentir miedo. Tener miedo a algo es normal, y aunque prefiramos evitar enfrentarnos a esa emoción, podemos hacerlo. En el caso de sentir temor, es diferente. Una fobia de gran intensidad, por ejemplo, causa temor, y bloquea al individuo limitando sus acciones diarias. En cambio, los tipos de miedos más frecuentes de sentir no impiden realizar una vida normal. Esa es, dicho con palabras coloquiales, la diferencia entre los miedos humanos naturales y los extremos e irracionales que dificultan la vida diaria. Todos tenemos miedo a algo, pero algo que tienes que saber es que se le puede perder el miedo al miedo. Por lo general, es a través de ponerse a propósito en esa situación si es posible, para de esta manera comprobar que el riesgo no es tan cierto o tan probable como pensábamos en nuestra mente. Algunos miedos psicológicos pueden mitigarse al enfrentarlos de manera directa, siempre que los temores de esas personas sean algo psicológico y no ponga en riesgo su integridad física.